Crouch, Vine. Scrumcast. Buenas a todos, soy Bruno del Águila, cambiando los botines por el micrófono, y hoy me encuentro con Rodrigo Bruni. Rodri, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, estuvimos ya hablando afuera de aire y yo creo que tuvimos que parar para darle play y que ya empezar a registrar todo lo que estamos hablando, Rodri. Eh, para empezar la entrevista, yo creo que no hay mejor manera que una buena presentación. Pero a mí no me gusta poner palabras en la boca de nadie, así que la primera pregunta para vos, Rodri, es preguntarte y pedirte que te describas y que le cuentes a la gente con tus propias palabras quién es Rodrigo Bruni. Rodrigo Bruni, nací en la ciudad de Tandil, del Club Uncas. Bueno, nada, un chico muy tranquilo y no se vuelve loco por nada. Buenísimo. Rodri, me gustaría que vayamos un poquito cronológicamente al principio sobre lo que fue tu vida en el rugby. Preguntarte primero que nada por esos tiempos de juveniles, en esos tiempos de infantiles en Tandil, en Uncas, que nos cuentes un poquito cómo fue que te fuiste enamorando del rugby. Creo que el amor del rugby vino desde, no sé, de que tengo noción. Digo de que tengo noción porque no, mi familia no juega al rugby. Y bueno, supuestamente mi familia, yo esto no me lo acuerdo, siempre me decía cuando había un partido en la tele o algo, yo le decía quiero jugar a eso, pero en mi club, yo fui a la colonia de los 3 años a mi club. Ahí hay rugby en Uncas y bueno, mi vieja no sé si sabía o le daba miedo porque mismo de chiquito, lo hago rápido, a mí me encantaba pelarme y mi vieja se ponía mal porque yo cada vez que salía a jugar afuera volvía con un tajo en la cabeza, ¿viste? Me tenían que ir a coser o me pegaban con la gotita porque bueno, andaba mucho en la calle. Y bueno, yo creo que era un poco el miedo de eso, de que no me dejaba ir al club, porque después de mucho tiempo me enteré que en el club había rugby. Bueno, después de un tiempo me llaman del club y yo llego al club a los 13 años. De los tres que iba a la colonia hasta los 10, 12, 13 por ahí que arranqué en el club. Bueno, había hecho, no sé, atletismo, fútbol, creo que había hecho un poco de básquet. Y nada, y empecé en el club y listo, nunca más dejé. Alguna que otra vez quise dejar ahí por, viste, cuando sos un poco adolescente que no sabes ni dónde estás parado y bueno. Pero bueno, por suerte siempre me gustó mucho el deporte y bueno, y el amor al club es como fue lo que más me hizo tener o pertenecer a este deporte o ponerme en ese lugar de jugador. Bien, perfecto, Rodri. Para contarle también un poco a la gente, después de los años que viviste en Uncas, en tu club de origen, digamos, te mudaste a Buenos Aires y te pasaste a San Luis. Contanos un poquito cómo fue ese cambio de aires, estando obviamente mismo en Argentina, pero bueno, de pasarte por ahí de una ciudad que digamos es más chiquita, un pueblo más tranquilo como es Tandil a mandarte para Buenos Aires y estar jugando en un club de top 12 como es San Luis. Sí, la verdad que fue tremendo. La primera vez que llegué a la ciudad de La Plata, que tampoco es tanto como Buenos Aires, me sentí chiquitito, un cagazo, miedo, todo junto. Pero bueno, la experiencia de San Luis para mí fue increíble, porque bueno, ya es como lo que te había dicho un poco antes, te vas de tu casa, ¿viste? Es como que empezás a tener la vida real 100% de lo que es la vida en sí. Pero bueno, la verdad que fue increíble, fueron 5 años que fueron increíbles del 2013 al 2018. Y San Luis en sí me recibió increíble. Yo no sé, siempre hablo de lo mismo y digo mi amigo, que fue con el que hice conexión en San Luis, Seba García. No sé si él habrá dicho, che, va un jugador increíble, porque yo me acuerdo que llegué y al mes ya estaba jugando en primera, pero en eso uno de los entrenadores, el Tano, llega y me dice, el entrenador de primera me dice, ¿qué? Como que yo le digo, che, estoy re perdido en el line, ponele. Vino y me dijo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, no sé qué. Ya viendo, estaba entrenando hacía 2 semanas, una semana. Le digo, estoy perdido en el line. Me dice, quédate tranquilo que después te pasamos a primera. Y yo como que me quedé. Yo, cuando llego a San Luis, me imagino, listo, voy a estar.
por otros amigos que fueron a Belgrano y eso, como que ellos no, Diego Lazarte, uno que fue a Belgrano, no llegó a primera. Yo digo, si este flaco, que era una bestia, estaba puesto, está gigante, no llegó, yo no llego ni por casualidad, ¿viste? Yo me la hacía como muy difícil o imposible llegar. Digo, bueno, voy a estar 2 o 3 años como para llegar a primera. Pero bueno, se me hizo muy rápido, tipo en un mes y pico ya estaba jugando en primera y creo que nunca más jugué en Inter o una vez me bajaron en el primer año para jugar con una final que había, pero después nunca más, así que nada, hiper contento y agradecido con San Luis que me abrió las puertas y me trató, la verdad que me trató muy, muy bien. Qué lindo momento, qué linda historia, Rodri. Me gustaría también preguntarte por esos momentos en cuanto a los seleccionados, por ejemplo, el seleccionado marplatense cuando estabas en Uncas, después también al llegar a a Buenos Aires, los seleccionados de la urba. ¿Te tocó integrar alguno de estos llamados? Porque llegaste a San Luis con 21 años, si no me equivoco, y, o sea, ya eras un jugador formado. Sí, sí. Por eso me llama la atención esto de que por ahí no te esperaba llegar y jugar en primera, ¿no? Sí, pero para mí eso era un poco la realidad, no la realidad, sino lo que yo sentía por venir de Uncas, aunque sí, me parece que ya en el mayor me habían llamado a los 10, para M18 sería, y M19 me habían llamado para el mayor, si no recuerdo mal, porque yo ya después de los 18 ya estaba jugando en primera porque no teníamos 19. Tuvimos un año 19 y a los 18 míos ya jugábamos en primera, jugué 2 años. Y bueno, y en ese tiempo me llamaron para Mar del Plata, ya estando en Tandil, pero no me ponían, no, nada, como que jugaba muy poco. Y después cuando me fui a San Luis el primer año sí me llamaron, que en ese momento también estaba Gómez Dinardo, que son flacos que eran conocidos de la urba, el Gastaldi, el 10 de Belgrano también, bueno, el Cabezón Mañeres también de Belgrano, que eran flacos de Tandil justo, y que jugaban en Mar del Plata. Bueno, y ahí empecé a ir un poco, me llamaron al seleccionado de Mar del Plata, 1 o 2 años, que era como que yo no sabía en ese momento, era si vos ya jugabas para Buenos Aires o en un club de Buenos Aires, te podía llamar la Unión de Rugby de Buenos Aires. Que bueno, los primeros 2 años o el primer año yo iba a Mar del Plata. Y después, ya sí, después jugué un año en un solo año que tampoco ni jugué muy poco con el Tano Lofreda, eh, que me llamaron para la Unión de Rugby de Mar del Plata. Bien, bueno, perfecto, Rodri. Me imagino que te tocó viajar en Bondi las 1001 horas. Me gustaría llegar a la parte en la que ya te llega una oferta de rugby más profesional. En 2019 te llega ya el llamado de Jaguares cuando se conforma y tenés ese salto de jugar en la urba jugar directamente el Super Rugby. Contanos un poco cómo se fue dando todo, a pesar de que antes ya habías tenido los llamados con Argentinas 15 y con los Pumas, fue pasar del rugby de clubes a uno de los mejores rugby del mundo, ¿no? Sí, sí, la verdad que estuvo bueno y sí, no me acuerdo si fue 2018 o 2019, no lo recuerdo bien, porque tengo momentos, a mí el primer partido que me llevan con Puma fue 2017, no juego y en el 2018 juego, pero ese año me parece que yo vivía en La Plata y venía de Tandil a La Plata. Y sí, en el 2019, bueno, como te digo, no me acuerdo muy bien, cuando me contrata la Unión para Jaguares, sí, fue tremendo. Era un salto muy grande que, que era un poco, creo que era de las dos partes, porque ellos me pedían demasiado y yo les decía, che, yo laburo 8 horas todos los días y vos me estás pidiendo que compita a la par de un flaco que vive de esto, que estaba bárbaro. Pero para mí se me hacía muy difícil por un tema de la cabeza, no otra cosa. Y bueno, después nada, el salto ese estuvo bueno y la verdad que fue increíble. Pero creo que lo bueno y lo malo de esto que tiene, que es como
viste cuando te metes en una que estás metido hasta la cabeza y decís, bueno, voy, estoy, y no me daba cuenta si estaba bien, si estaba cansado, si estaba contento, es como que era todo mucho y el paso fue muy rápido, es como que no me di cuenta en qué momento pasó un momento al otro y fue increíble, la verdad que estuvo bueno. Me imagino, porque si decís que trabajabas 8 horas y después te tenías que ir a la competencia de, de las, que me imagino que aún serán 4 horas diarias aproximadamente que entrenaba con Jaguares, quedabas muerto. Rodri, me gustaría que nos cuentes por ahí cuándo fue que dejaste de trabajar y te pasaste a dedicar 100% al rugby. Y sobre esto me gustaría por ahí que puedas buscar algún momento, si lo hay, en el que decidiste, che, me voy a dedicar al rugby, voy a meter todas las fichitas ahí y nada, y te vas a dedicar enteramente al deporte. Y bueno, igual el salto estuvo cuando ellos me contratan ahí, ya, como que yo todo el tiempo buscaba eso. Mismo en el laburo, yo cuando laburaba cobraba y si no laburaba no cobraba. Entonces era, yo ponía, no sé, el lunes o el domingo me llamaban y me decían, el martes tenés que venir a entrenar con Pumas o con Jaguares, no me acuerdo qué era ese momento. Bueno, perfecto, voy. Entonces yo ya le avisaba, la familia Mandón Echar, que es del club de San Luis, me bancaron, pero a muerte, porque va, no sé, yo lo pienso del otro lado y un flaco que está laburando para vos. Che, el martes no puedo venir, no iban todo el día o a veces salía a la mañana y volvía a las 3 de la tarde, me iba derecho del trabajo, de ahí a las 5 salía y casi a veces me iba derecho al club y a las 12 una volvía para mi casa recién. Y Tremendo. después me levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar, o para ir a Buenos Aires, ¿no? Bueno, en eso como que me rebancaron. Y el cambio fue, no, en el momento que me contratan, porque yo en el anterior tiempo iba y venía, eh, estaba con Argentina 15, estaba con Jaguares 15, que en el mismo año del Mundial que ellos me contratan, me voy con Jaguares 15 a Sudáfrica, 2 meses o 3 meses, no me acuerdo. Y después me iba al mundial. Entonces fuera como todo, viste, medio como vivo para todos lados, pero bueno, ahí ya estaba contratado y ya había dejado de trabajar. Ya había empezado con Jaguares la pretemporada. Ese primer partido lo juego el primer partido del, del Super Rugby en Argentina contra Lions. Con eso digo, ya estaba ahí, ya estaba contratado, todo, ya había dejado de trabajar y todo. Claro, ya eras parte de la profesionalidad del rugby, digamos. Rodri, me gustaría que por ahí podamos entrar en la parte en la que de golpe, por cómo nos lo estás contando, te encontraste con una profesionalidad del día para la mañana, la verdad, porque si venías trabajando y hasta que no te pusieron el contrato arriba de la mesa con Jaguares, no se fue, no hiciste el cambio, digamos, de dedicarte al 100%. Me parece muy interesante todo ese momento y me gustaría que también nos llegues a contar cómo fue todo el proceso de que en un año, prácticamente año y medio, pasaste de estar jugando en la urba a estar convocado y viajando para jugar el Mundial de Japón de 2019. Nada, fue como de un momento, viste, como mismo lo decías vos, fue de un salto bastante rápido y el profesionalismo, dentro de todo, por suerte, este tema de Jaguares, que hoy quizás la gente de todos los chicos que están en Pampa y todo eso lo pueden vivir mucho más rápido y más los chicos que vienen de Pumitas y todo eso ya lo tienen reincorporado. Yo como que Pumitas no hice nada y bueno, y a los 25 años entré derecho como al profesionalismo. Nada, el salto fue bastante, fue rápido, porque yo creo que también uno se va acostumbrando y es mucho más rápido meterse a algo así, porque también creo que en la cabeza lo tenés todo el tiempo. Me habías dicho de cómo entrar al profesionalismo, ¿no? O cómo estaba Sí, dentro del cla- deporte. ¿cómo fue también todo ese proceso para tu cabeza por ahí? Y para tu familia, para tus amigos, de pasar de por ahí estar mucho más libre, digamos, a ya estar involucrado en las giras, en viajar a la otra punta del mundo y jugar contra los sudafricanos, contra los neozelandeses. Eso también es algo que me llama mucho la atención por cómo lo tenés que haber vivido desde adentro, ¿no? Sí, pero bueno, es como, como te decía antes, el tema de que me dio como que fue, viste, como cuando entras.
en una que no te das cuenta y en un momento me veía, no sé, firmando el contrato y te digo, me acuerdo que la chica de recursos humanos de la UAR me manda un mail y me dice, porque en ese momento me habían dado, como que en un momento antes me habían dado la beca, entonces tenía que renunciar a la beca y firmar o al tiempo ya iba a firmar para lo de Jaguares y todo esto, y yo estaba en La Plata, y el flaco con el que yo laburaba me dice, mira, yo te recomiendo que vayas. Bueno, no sé, me tomé un bondi hasta Buenos Aires, un tren, que esto quedaba en San Isidro, 1000 horas, llegué y le digo, hola, me dice, ¿qué hace acá? Le digo, no, vengo a renunciar. Me dice, ¿me lo podrías haber hecho por mail o algo así? No me acuerdo. Yo digo, bueno, sí, sí, yo le digo, no tengo ni idea, estoy acá. Bueno, nada, y en ese momento esa transición de la parte más deportiva, ya estaba bastante en el año, a pesar de todo, ya había viajado con Pumas, aunque no era profesional, pero ya había ido con Pumas, estaba bastante metido. También en Argentina 15 en ese momento viajaba mucho y estaba mucho como que jugábamos bastante y había un equipo que después, varios de los que están ahí, después terminaron en Argentina 15 de los más viejos, como los que no han pasado por Pumitas y todo eso, ¿no? Pero el cambio de la parte deportiva siento que no fue tan brusco como si la otra que fue nada, que fue un momento, me encontraba firmando un contrato que creo que desde los 14, de los 16 años que trabajaba, a los 25, 24 años firmando un contrato, no me la podía creer. Como que fue, bueno, increíble en el momento donde estaba, muy, muy loco. Me imagino, la verdad que me lo estás contando y yo también me estoy quedando muy loco con toda la situación, Rodri. Bueno, ya pasando por todo ese cambio brusco que tuviste, llega la pandemia, nos vemos todos involucrados en esa burbuja y terminás viajando para Francia, fichando ya por un equipo 100% profesional con el Vans en Pro D2, en Mm. segunda división francesa. Contanos cómo se dio todo. ¿Estabas, me imagino, esperando la llamada? ¿Tenías alguna idea de lo que iba a pasar esa temporada o fue de todo de sorpresa? De nosotros me acuerdo que en el momento de la pandemia, cuando termina, medio no termina, pero se empieza como a librar, nosotros vamos a Sudáfrica, a Sudáfrica, a Australia, el primer partido que le ganamos a Nueva Zelanda, nosotros nos vamos a Australia como 2 meses, también 3 meses, un montón. Bueno, jugamos, yo le ganamos a Nueva Zelanda, ese championship empatamos contra Australia 2 veces y le ganamos a Nueva Zelanda, que bueno, que había estado bastante bien, qué sé yo, bueno, por otra parte, la parte después de todo eso que había sido bastante dura, porque estuvimos encerrados, porque estuvimos allá en Australia, porque era todo, viste, horrible. Y cuando volvemos de esa gira, que volvemos, llegamos a poner, no sé, en diciembre, bueno, cuando estábamos más instalados, ahí nomás, poner el 20 y pico de diciembre, me manda un mensaje tipo un flaco con el que yo hablaba, que era un agente, y me dice, che, Van está para firmarte, ¿te querés ir? Le digo, sí, obvio, vamos. Y nos fuimos así, digo, por como te diga, 20 días de diferencia que nada, y nos fuimos. Que nos fuimos con Belu y bueno, nada, muy bueno, la verdad que también nos recibieron muy, muy bien. ¿Vos estabas buscando esa oferta de emigrar a Europa para jugar profesionalmente? Porque en ese momento recuerdo que todo lo de Jaguares era un poco una incógnita, entonces todos los jugadores que eran parte del proyecto estaban un poco librados al azar. ¿Vos ya tenías planeado emigrar a Europa? Y bueno, medio como que en un momento, no me acuerdo si fue antes o después de todo esto, lo del Championship, nos dicen como que, bueno, tales jugadores están todos liberados y otros no tantos, los más chicos los querían guardar y yo estaba medio en el medio, porque no eran ni de los grandes ni de los chicos, ni los que jugaba hace años, entonces era como que, la verdad que cuando yo le dije, che, me salió esto, me dice, bueno, dale, te rompemos el contrato y chau, te vas. Pero no sé si lo estaba buscando, sí me quise ir toda la vida de chico, decía, bueno, me quiero jugar afuera, a Europa sobre todo, para conocer, para saber. Pero en ese momento no sé si bueno, sí estábamos buscando todo porque no sabíamos qué iba a pasar con el tema
rugby, pero sí, 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 estábamos buscando, pero bueno, estábamos un poco librados a lo que el destino diga, porque no tenía ni idea, pero sí, estábamos buscando. Lo que te quería preguntar, Rodri, es que diste el paso a la profesionalidad con 24 años, que, que bueno, que es una edad, digamos, mediana edad por ahí para un jugador. Lo que te quería preguntar era si tu sueño toda la vida que estuviste ligado a rugby era convertirte en jugador profesional, si tu sueño era, por ejemplo, vestir la camiseta de los Pumas. ¿Siempre tuviste sabido que te querías dedicar al rugby o fue algo que se te fue dando por los resultados de tu rendimiento, digamos? No, no, sí, sí, sabía que que quería hacer esto, lo soñaba, no sé, se lo decía a los chicos, como, viste, cuando estaban, no sé, en aburrido y no sabía qué hacer, y era, che, ¿qué vas a hacer grande? No sé, quiero estudiar tal cosa, yo no sé, yo le decía, yo quiero jugar al rugby, en ese momento, no sé, 2010, ponelo más antes todavía. Bueno, 2010 puede ser. Como la típica era, no, en los Pumas creo que llamaban, había una lista de 60, ponele, no estoy tan seguro. Y bueno, y llamaban, y yo decía, yo quiero estar en esa lista, aunque sea de 60. Si después quedo afuera, bueno, mala suerte, pero yo decía, esa lista me encantaría como estar, ¿viste? Como un sueño de chico era listo, quiero jugar los Pumas. Y después de jugar afuera también, porque mismo cuando íbamos a Mar del Plata, me acuerdo que un día estábamos durmiendo con, ay, ahora se me fueron los nombres, unos chicos de San Ignacio, y estábamos charlando también de lo mismo, y che, ¿qué vas a hacer? Y como que yo digo, yo me encanta, digo, si pudiese jugar en un club, no sé, yo dije, Stade Francés, me encantaría. Y bueno, y mismo cuando firmé uno, los chicos me mandó, los Riego. No, Riego no. Rafa Riego, ¿lo conocía Rafa Riego? A mí me mataste. Bueno, uno creo que son de San Ignacio, pero no me acuerdo si así era el apellido. Bueno, y le digo, no, me encantaría jugar afuera y bueno, nada, y terminé jugando y me acuerdo que uno de los chicos me mandó cuando firmé en banda, Debutaste. sí, llegaste a lo que vos querías, decía, como que nosotros hablando de querer estudiar no sé qué, y vos dijiste, yo quiero jugar acá, y que fue como, dale, sí, ese es lo que todos queremos, obvio, pero hay que hacer otra cosa. Y yo no tenía otra cosa en la cabeza. Tremendo. Bueno, eso seguro que fue por el sacrificio y la perseverancia de todos los años viajando en Bondi de Mar del Plata a Buenos Aires y demás. Sí, sí. Em, Rodri, ahora sí que empezamos a hablar de la parte de Francia. Me gustaría que nos cuentes cómo fueron tus primeros momentos. Llegaste con tu novia en ese momento. Francia, un país completamente diferente. Ya habías tenido la oportunidad de, como dijimos antes, ver lo que era el rugby profesional, pero llegaste de segunda división francesa y te adaptaste bastante rápido, porque en Vans tuviste un muy buen rendimiento, ¿no? Yo creo que me ayudó mucho a veces lo que yo siempre digo es la inconsciencia, ¿viste? De no pensar en uno dónde estás y hacer, ¿viste? Eh, pero llegué y la verdad que me fue bárbaro. Lo mismo, me recibieron súper bien. Encontramos un grupo muy bueno. Había un italiano, un irlandés, que había una de las chicas, el italiano hablaba español y la novia del chico el inglés era argentina, que justo para Belu, mi mujer, todo estaba como perfecto, era porque nos juntábamos, bueno, y, y la verdad que el grupo ese estuvo bueno, que creo que me ayudó mucho, viste, como a estar tranquilo de la parte, porque el primer tiempo que llegamos estábamos encerrados, estuvimos también medio en pandemia, entonces tipo, Belu me fue a ver creo que al año siguiente de que llegamos al estadio, porque nosotros vivíamos al frente del estadio, yo iba caminando y no había nadie en la calle, nada. Creo que eso había sido un poco como más la parte dura. Pero después en cuanto a lo deportivo sí me fue muy bien. La verdad que el club, en un momento cuando yo ya estaba bastante bien, como que el entrenador y justo el entrenador al que tengo ahora, el entrenador de tres cuartos y el entrenador de ataque de acá es el mismo de ahí. Y no, me preparaba todo mío como para que yo juegue, ¿viste? Como que me daba mucho el lugar para jugar. Entonces eso también fue muy divertido porque los flacos, ¿viste? Me rebancaban, eran un grupo increíble, muy buena gente.
Bien, Rodri. Y bueno, me imagino que lo que tenías era la parte social, digamos, cubierta con este chico italiano y su pareja. Me gustaría que nos cuentes esos primeros momentos en Francia, como vos decís, todo cerrado, no podías vivir por ahí ese ambiente que es lo lindo que tiene el rugby francés, y sobre todo que nos cuentes esos primeros entrenamientos, esos análisis de video que hicieran en francés. No sé si tenés nivel de francés. ¿Cómo hacías para manejarte con un idioma nuevo y con un equipo repleto de extranjeros, repleto de franceses, que era algo completamente diferente? La verdad que cero inglés, cero francés, no tenía, con suerte hablo español, hasta ahí nomás. Entonces era como, bueno, fue como, nada, el rugby es rugby, entonces como que eso para mí fue, creo que me lo autometí en la cabeza, fue como el rugby no es que va a cambiar en otro lugar, se pasa de otra manera, no. El rugby es igual allá que acá y en cualquier lado, no, no te va a cambiar mucho. Después, bueno, quizás era prestar mucha más atención, estar mucho más atento a lo que hacía un poco papá que el otro, como para poder estar, no sé, en sintonía. Pero bueno, sí, los videos eran todo en francés. Dentro de todo los primeros 2 meses o mes y pico era cero. Para mí era ruido, era todo ruido. Escuchaba como un murmullo todo el tiempo, todo el rato. Y después de un momento al otro se te destraba el oído, no sé qué pasa, que ya podía, aunque sea, separar las palabras, ya dejaba de ser un ruido constante a, bueno, esto es así, más o menos, y ahí iba como cazando más lo que hablaban, pero fue durísimo. Pero bueno, como te digo, el rugby es rugby, no, no te va a cambiar mucho y nada, había que apoyar en el limón contrario y Y correr para para adelante. adelante. Sí, sí. Seguro. A la temporada siguiente te toca pasar al BRIB, al top 14, una exigencia todavía más alta que la que hay en Pro D2. Contanos por ahí cómo fue esa temporada, también se vio marcada por ahí por la lesión que tuviste y te tocó jugar mucho menos. Me gustaría, bueno, que nos cuentes cómo viviste todo ese momento, tanto a nivel mental como a nivel físico. Una lesión de larga recuperación afecta muchísimo, ¿no? Sí, sí, cuando llegué a Abril también encontramos un grupo muy bueno, que bueno, que capaz que con esto vuelvo a hablar del grupo porque también te lo hace mucho más fácil. Pues si tenés una buena parte humana, después en esto, la lesión, todo lo que te pueda pasar, o bueno, con el idioma, te lo soluciona o te lo hace más llevadero, ¿viste? Entonces como mucho, es mucho mejor que tengas un buen grupo para poder, no sé, el día a día o no sé, aunque sea charlar de algo, qué sé yo. Sí, yo llegué a abrir roto, digo, me rompí el pie, tuve 7, sí, por ahí 7 meses, no me acuerdo ahora el tiempo que estuve parado, de los cuales de todo el top 2 del todo el top 14 jugué 7 partidos nada más. Un poco de la Copa de la Challenge y el otro de top 14. Que nada, eso fue durísimo, la parte mental fue tremenda en la última etapa, porque yo no me sentía que estaba listo para jugar, pero por tiempo y bueno, por estudios, por ella estaba para jugar. Y no me ponían en el club. Y no sé, mis amigos, mi familia, che, ¿vas a jugar? ¿Cuándo jugás? ¿Ya estás? ¿Viste? Y en la cabeza te va a mil. Me acuerdo que un día estábamos comiendo así con Belu, nos acostamos a dormir, y el otro día me levanto todo brotado, de los pies a la cabeza, pero brotado, todo, 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 que fue una, no sé, estoy 100% seguro que fue la cabeza. Pero bueno, tampoco supe a qué me agarró, por qué me agarró, pero bueno, pero fue de los nervios, de las ganas que tenía, del resto que me pedí, que me decían, che, vas, ya estás listo, ¿cuándo volvés? Todo, y yo decía, yo también quiero estar. Y a la vez también de que no me pongan, yo sentía como que a la vez me estaban haciendo un favor, pues me pasaba que llegaba al club caminando o salía de la cama para ir al baño o ir al club y estaba 10 minutos que no podía caminar, tipo dolor, dolor. Después un rato se me iba pasando, pero los primeros pasos de bajarme del auto o salir de la cama eran un dolor, pero y yo no tengo mucho dolor por lo general. Y era imposible. Yo decía, si tengo que jugar ahora me voy a morir, pero bueno, prefiero morirme a no jugar. Y bueno, después, nada, una vez que empecé a jugar ya bastante bien. Fueron 7 partidos, no hubo mucho.
y también Brive me rebancó porque me querían contratar de vuelta y todo. Pero bueno, como había descendido y yo quería jugar el top 14, bueno, me fui a Bayonne. Bien, Rodri, ya que lo nombraste, me gustaría entrar un poquito en el tema mental. Preguntarte cuál es la importancia que crees que tiene la salud mental del deportista, sobre todo en especial el jugador de rugby, que por ahí es un tema que no se habla tanto, pero como bien vos dijiste, es algo que te afectó muchísimo la cabeza a la hora de recuperarte de, en este caso, una lesión. No, para mí es, si no es el 100%, el 99,9% la cabeza. Porque es lo que te decía, hoy, viste, estar en un buen grupo, estar contento, tener más o menos todo en orden, eso te ayuda. Porque bueno, podés ir a jugar un partido con un quilombo en la cabeza que no puedes más, o poner que tenga algo en en tu casa o algo en la familia o pase algún problema. Para mí es súper importante y me parece que es algo que deberían darle un poquito más de atención en general, como te diría casi obligado que todos tengan por contrato psicólogo. Pero porque yo, mira, esa fue una de las que me pasó después del pie de la operación y después del mundial. Yo llego a Bayón y el primer año, pero no sabes, tipo, jugaba penales, amarilla, no podía jugar bien, tipo, todos los contactos los perdía, pero desastre. Después esto fue después del mundial y yo estaba hecho pero pedazo, tipo, no me daba cuenta en el momento, pero del año siguiente, cuando empecé a jugar, jugué bien, jugué todo el año, con el club también me ayudaron mucho, me empezaron a poner, me empecé a jugar mejor, estaba mucho más tranquilo, todo. Jugué todo el año, uno de los jugadores con más minutos en el club y siento que comparado a ese año era un kilo, viste, yo estaba como, como que me miraba yo en ese momento y decía, che, estaba hecho pelota y no me daba cuenta. Entonces, como que para mí me parece la parte de la cabeza es lo más importante. Hay gente que lo necesita y hay gente que no. Yo creo que hoy, si tengo que pensar en esos, lo hubiese necesitado y lo necesito. A veces tengo psicólogo, lo agarro, a veces no. Poner ahora ya en este momento no, pero el año pasado, que me fue muy bien, sí lo usé. Bien, bueno, importantísimo creo que es dar el mensaje este, Rodri. Me sacaste ahí una de las palabras de una de las preguntas que tenía anotadas, que era sobre el post Mundial 2023. Contanos un poquito qué fue lo que pasó. Esto lo charlaste en una entrevista con un medio francés, que sentías que estabas por ahí en una situación límite, de mucho desgaste mental. Contanos qué fue lo que sucedía por ahí adentro de la cabeza. ¿Era mucha la exigencia? ¿Era que no encontrabas, como dijiste, sentirte en un buen nivel adentro de la cancha? ¿O a qué se lo pudiste atribuir? La verdad que no me lo pregunté después a qué, pero sé que o pienso, lo pienso un poco ahora y te digo que quizás fue todo lo que en la época del mundial, viste, uno quiere estar al 100, no te duele nada, no te pasa nada y lo único que te importa, o hablo por mí, lo único que me importaba era decir, bueno, quiero estar adentro de la cancha, el tiempo que sea, en el momento que sea, quiero jugar y quiero ganar, no me importa más nada. Entonces quizás, viste, la exigencia para mí fue mucha y después el cambio, viste, fue bastante duro, viste, volver y decir, como que, bueno, me voy a relajar, ¿no? Y llegás al club, tenés que volver a jugar y tenés que volver como a ponerte en esa sintonía y me fue imposible, la verdad que yo no logré salir de ahí, volver a meterme en, en ese lugar, viste, como en ese nivel. Recién después de un año pude volver como un poco mejor. Pero la sensación no la encontraba, en el momento no me daba cuenta. Después, como que después hablando con Belu, decía, che, antes estaba hecho pelota, ¿no? Y no me daba cuenta y ahí fue como que dije, claro, che, es la cabeza lo que te hace estar bien, no te hace estar mal, no hay otra. Muchas veces se habla de un famoso piloto automático en los que nos ponemos los jugadores de rugby. Preguntarte, Rodri, ¿cómo fue que saliste adelante de esa situación? ¿Fue por ayuda de los psicólogos? ¿Fue por ayuda de amigos, de la familia? O cómo lograste superar ese mal momento? Sí, sí, seguro Belu me ayudó mucho. Bueno, Belu es psicóloga, también me ayudó mucho. Mi psicólogo también me ayudó bastante. Y sobre todo a mí, bueno, por lo menos a mí me gustan mucho los deportes de contacto y eso. Y cuando llegué a Argentina me metí tipo un mes
hice un día MMA y un día Jiu-Jitsu, así todos los días durante un mes. Fue como un cambio, viste, como necesitaba hacer otra cosa, entonces, bueno, me meto en esta, digo, y ya está, es como que desconecté, saqué todo, no corrí ningún día y no hice gimnasio ningún día. Y dije, acá me meto en este lugar, en un gimnasio en Buenos Aires y me metí. Los fines de semana me iba a Tandil o algún viaje con alguno de los chicos, pero como que fue como un escape muy bueno, es el que, bueno, el que hice yo por lo menos y me dio resultado. Bien. Rodri, a partir de 2019, más o menos, 2018, ya comenzaste todo este camino el que venimos hablando de la profesionalidad. A partir de 2021, ya te toca mudarte a Francia. Preguntarte sobre lo personal, ¿cómo fue que cambió tu vida por dedicarte al rugby, que bueno, que es algo que conlleva por ahí esto que hablamos de mudarte a Francia para jugar en una de las mejores ligas del mundo, de la cantidad de concentraciones que involucra y de tiempo, de no descanso? ¿Cómo cambió tu vida en cuanto a las relaciones personales, en cuanto a las relaciones con tu familia, con tus amigos? No, mi vida cambió 100%. Era un poco lo que te decía hoy, de estar trabajando capaz que 8 horas y haciendo una vida normal, a esto del rugby, nada, una locura. Tipo, vivir en una casa linda, ya era un montón. Porque yo me fui a La Plata y vivía en un buen ambiente con un amigo, que nos separaba, imagínate, un mueble de por medio. Entonces ya después de eso era cualquier cosa era mucho mejor. La verdad que sí, sí, 100%. Y si no, 90% de cambio, porque fue mucho la diferencia de lo que es mi vida hoy a lo que era antes. Y nada, el rugby en sí me dio todo, el deporte. Me ayudó un montón. Todo lo que tengo hoy es gracias al deporte. Bien, Rodri, y después de tantos años en Francia, me gustaría preguntarte sobre cuáles son las diferencias que ves entre el rugby francés y el rugby argentino. Sobre todo, por ahí, si podés identificar aspectos que crees que el rugby argentino debería tener del rugby francés y por ahí del rugby francés, aspectos que debería adoptar del rugby argentino. Sí, lo que sí, el rugby para mí francés lo que tiene de bueno es que está contaminado con un montón de rugby, ¿viste? Como con un isleño, con un inglés, con un argentino, con un francés, con un japonés, entonces como que quiera o no, todos te traen un poco de todo y juegan un poco lo que hay adelante para hablar de rugby y después como que siento que todos tienen, o sobre todo el francés me da la sensación de que tiene una destreza diferente porque entrenan destrezas, ¿viste? Pasa con una mano, pasa, te tiran la pelota así nomás, ¿viste? Te la pasan con el pie, como que tiene un montón de eso que siento que el argentino es más estructurado en eso, ¿viste? Pase con dos manos, el tackle, el mismo pie, el mismo hombro. Como que me pasa muchas veces, lo hago con mis amigos del club y digo, está buenísimo todo eso, pero si la pelota no llega al destino, ¿para qué querés que el flaco te apunte con la mano a donde, viste, como, no sé, está bien o está mal, no tengo ni idea, pero como que estos flacos, viste, te agarran un pase así, te lo tiran, así, sin mirarte, y a veces llega a destino, a veces no, seguramente, pero siento como que de un lado esto me encanta, está buenísimo, y lo que le pondría si fuese de los argentinos sería la manera de trabajar, ¿viste? Las ganas de trabajar. Eso, a mí el argentino tiene eso de, ¿viste? Tener que picar la piedra para que rinda, si no, no vale, que eso me gusta, no sé si está bien también o está mal, pero es como que me gusta que tenga esfuerzo, porque siento que es lo que me da o me llena o me hace que con el compañero tenga mucha más, esté más cerca, porque acá también al ser uno de cada lugar, de cada pueblo, es como, bueno, tenemos que encontrarnos en un lugar, y a mí, por lo menos en particular, me gusta eso de que, bueno, nos transpiramos un rato los dos por lo mismo y lo disfrutamos así. Seguro, bueno, eso creo que es el gen que compartimos todos en el rugby. Pero bueno, Sí. nosotros sí, sí es verdad que es mucho más. Eh, Rodri, me gustaría preguntarte ahora por tu paso por los Pumas. ¿Te tocó desde los principios de tu profesionalidad ya vestir la camiseta argentina? En primer lugar, preguntarte por el Mundial 2019.
todos lo recordamos, esa eliminación que sufrimos en fase de grupos. Me gustaría, bueno, que nos cuentes cómo lo vivió el grupo desde adentro, cómo lo vivieron ustedes, los jugadores, eh, y cuáles eran las sensaciones que tenían en el día a día y en ese post-mundial, que como dijiste hace un rato, es un nivel de exigencia que es el máximo posible. Sí, sí, esto es muy personal. A mí me pasó de que yo estaba en un cumple porque no podía creer en el lugar donde estaba. Imagínate, un mundial decía, si imagínate que de chico soñaba con jugar nada más o estar cerca de jugar o que me llamen, ya un mundial era, nada, era lo más lindo que me podía pasar en la vida. Por eso también me hizo no ver tanta realidad de lo mal que nos fue. También quizás lo comparo con el 2023 que nos fue muy bien, ¿no? Pero sacando eso es como que digo, yo estaba re contento. Si no íbamos en la primera ronda como nos fuimos, decía, bueno, pero yo estuve, ¿viste? Fui, y no. En lo personal fue una locura y obviamente en lo grupal fue durísimo porque, no sé, no nos encontramos, no sé si fue también el tema de haber jugado hasta tan tarde con Jaguares, que los chicos habían ido a la final del Super Rugby, no sé, ¿viste? Desgaste. No saber administrar ese año porque te viene el mundial, yo creo que es algo que estaría bueno que lo tengan que tener en cuenta, porque si tenés el mundial, ese año siento que tenés que, no sé, priorizar otras cosas antes de matarte para llegar a un mundial, ¿viste? Pero bueno, nada, estuvo bueno por lo que te decía, el tema de lo personal y a la vez también era, ¿viste? Íbamos a reuniones y todos una cara de muertos, de nietos, todos estábamos cansados, todos era todo costado, ¿viste? Ibas a entrenar y no sabes si, bueno, disfrutarlo porque era la primera vez ¿viste? O estar triste por todo lo que nos estaba pasando. Que de adentro igual mucho el quilombo que se había hablado no era así, ¿viste? Decían todos, no, che, hay tanto quilombo, y nosotros estábamos bien. Yo creo que fue un poco lo que se dijo como para poder justificar lo mal que nos fue y no fue eso. Es la realidad para mí. Creo bueno, es importantísimo lo que estás diciendo, Rodri. Al final son sueños de muchos años los que se ven cumplidos en un mundial y bueno, es mejor no hablar de más y dejar que los protagonistas sean lo que tienen que ser. Eh, Sí, tal cual. Me gustaría que pasemos por ahí a otro de los hitos que tenés en tu carrera con los Pumas, que es la primera victoria con los All Blacks. Preguntarte por esa gira y por ese partido. Mucho de lo que se dice es que se veía un equipo que respiraba algo diferente. Ustedes desde adentro. ¿Sentían que era el día? ¿Sentían que iba a ser ese partido? ¿O vos, por ejemplo, cómo lo viviste siendo titular en esa ocasión? A mí me pasó en cuanto a lo que sentía, era como más como conexión, no sé si sentía si era el día o no, porque creo que de la cancha me preparé siempre de la misma manera, más o menos igual. Pero todo esto, lo que había pasado antes, sentía que era como lo que nos prendió un poco más, creo que el fuego, porque eso en un momento te lo dije y no me metí ahí. Cuando nosotros nos vamos esos 2 meses a Australia, el primer partido era contra Sudáfrica. Y nosotros estábamos, imagínate, de 24 horas, 17, 18 encerrados en un cuarto, cómodo, no voy a decir que no, pero en un cuarto encerrados solos, con un teléfono, porque como no sabíamos mucho, yo me llevé la compu nada más, y después estábamos encerrados todo el día, y el primer partido que íbamos a jugar contra Sudáfrica se nos suspende. Te juro que fue como si hubiesen matado a alguien de mi familia, no sé, porque fue durísimo. Yo estaba en el cuarto, mandan encima por mensaje, era terrible. Che, se suspende el partido de Sudáfrica. Y vos decías, ¿entendés todo lo que nos preparamos? Todo era. ¿Y ahora? Bueno, fuimos a entrenar, que fue creo que el entrenamiento más duro que vi en mi vida. Como que simularon un partido y fue 10 partidos porque me acuerdo de verlo a Frankie Gorris en que aeróbicamente está muy bien, siempre le sobra, y ese día yo lo vi como muerto, corría y yo decía, si este flaco está muerto, yo no sé, me debe estar arrastrando. Y nada, fue durísimo,
Y yo creo que un poco fue un poco todo eso que nos pasó, ¿viste? Estar encerrado. Después en un momento uno de los chicos tenía como que los nervios le agarraba algo en las anginas y se le cerraban. Pidió un medicamento, 24 horas encerrado de vuelta, ¿entendés? Si podíamos salir un ratito abajo a charlar un rato, ese día nos encerraron todo el día, no nos dejaban entrenar, no nos dejaban hacer nada. Entonces creo que fue un poco eso lo que nos llevó a encontrarnos en ese lugar, ¿viste? De querer explotar y salir por algún lado porque estábamos como atados y creo que ese fue un momento que quizás nos encontramos por ahí, ¿viste? Che, vamos a explotar porque si no nos vamos a morir todos juntos acá adentro encerrados 24 horas. Como que siento que esa, por lo menos de mi lado, fue las sensaciones, todas las sensaciones que teníamos era, che, encerrados todos así en un cuarto y de la nada, bueno, vamos a jugar. Salíamos a jugar, volvíamos y encerrados y así era, fue. Después una vez que nos liberaron ya fue mucho mejor, después del primer partido creo que fue. Pero si no, antes fue, era durísimo. Y nada, y después ese partido cuando lo ganamos, fue nada, fue una alegría tremenda. Porque nada, porque era lo que decían muchos de los chicos de ahí, para los que debutaban y para los que venían jugando hace tiempo, no se gana todos los días y quizás no se gana todos los días en Nueva Zelanda, que hoy en día por suerte ya van ganando varias veces y es como que el equipo está desbloqueado, es como bueno, ya no hay un cuco adelante. Entonces está bueno eso de que se pueda lograr, de que se pueda saber que se puede. Seguro, bueno, ahora después de que decís esto, Rodri, me queda mencionar el Mundial de 2023, que como bien dijiste, ya no están los cucos adelante y lograron un cuarto puesto que creo que era soñado para todos los que los pudimos ver. Contanos un poco también qué se decía en el vestuario, qué era lo que charlaban entre ustedes de volver a competir un mundial en Francia y competirlo con lo mejor que había. Sí, como que en el mundial siento que fue esto de la energía que capaz que hablábamos un poco en la parte mental de que le pusimos, que era como, bueno, esa hora. También, por ejemplo, en lo personal me encontraba en otro momento, otra situación, con capaz de 4 años de profesionalismo, mucho más preparado en lo mental y en lo físico. Creo que de mi lado fue eso, ¿viste? Encontrarme con flacos, con el Toro Esclavi, con Lauti Bazán, con Pedro Rubiolo, que éramos los que andábamos todo el día juntos, más muchos otros, pero justo éramos los que nos quedábamos todo el día en el cuarto. Yo dormía con Pedro y Pedro yo le decía, nosotros con el Toro le decíamos que era nuestro entrenador porque nos manejaba, che, vamos a entrenar, dale, el miércoles íbamos a entrenar, el viernes, dale, vamos a hacer un poco de fierro, ¿viste? Vamos a hacer un poco de fierro. Recuperación era como que el que nos guiaba, siendo mucho más chico que nosotros, o que yo por lo menos. Pero bueno, es la cabeza del flaco que tiene que nos motivaba mucho y creo que haber llegado donde llegamos no fue azar, fue todo trabajado. Después hubo un montón de errores. El primer partido y tanto como el último contra Inglaterra, siento que lo jugamos de vuelta y lo ganamos, porque son errores de conceptos, de ideas que las tenemos que haber cambiado en el momento y bueno, pero bueno, son cosas para aprender. Bien, bueno, después de todo lo que nos contaste que te tocó vivir con la selección, Rodri, me queda preguntarte qué es lo que significa, qué es lo que significaba para vos, perdón, vestir la celeste y blanca. Además, sos el primer tandilense en vestir la camiseta de la selección y bueno, sobre todo me gustaría que nos cuentes por ahí qué significa, qué valor tiene escuchar el himno nacional con lo que representa para nosotros, ¿no? Sí, la verdad que siento que lo que representa para mí ponerse la camiseta de los Pumas es mi familia. Era como quizás una de las cosas que yo te decía, el tema de, bueno, quiero jugar una vez en los Pumas, quiero ponerse esa camiseta, era como que sentí y siento que era como decía, bueno, voy a poner mi apellido lo más alto posible. Entonces era como que siempre la idea, viste, yo buscaba, no sé, cuando era chico, no sé, me acuerdo, bueno, el Bruni es de Italia y un Bruni había jugado para el seleccionado italiano. Entonces yo decía, wow, como un flaco con mi mismo apellido llegó, yo puedo llegar. Era como, viste, como que sentía que podía estar en ese lugar. No sabía ni cómo, ni cuándo, ni qué momento, pero sentía como que, bueno, me daba un poco de esperanza de decir, che, puedo jugar porque otro lo hizo y otro.
como de mi misma de mi mismo apellido lo logra. Y como que siento que eso, viste, o no sé, un familiar mío jugaba o andaba muy bien en fútbol y otro jugaba al casino y era, yo le decía a mi viejo todo el tiempo, ¿y él representó a Argentina? No, no, como a nivel nacional. Ah, bueno, y era como, viste, yo decía, listo, quiero llegar ahí porque me parecía como lo que yo podía como darle o darles a mi familia, era eso, era como, bueno, llegar y tener esa parte de Argentina nuestra, que es lo más lindo del mundo. Hermoso, hermoso. Yo creo bueno, que todos los que soñamos alguna vez con llegar al más alto del rugby, nos ponemos en tu lugar 100% con lo que acabas de decir. Rodri, me gustaría volver por ahí a la parte personal. Antes estuvimos hablando bueno, del desgaste mental que tuviste en 2023, de las lesiones. Me gustaría, y sin ánimo de que nos entristezcamos, que nos cuentes por ahí cuál fue el peor momento de tu carrera como deportista, y cómo lo superaste. Difícil capaz encontrar uno, porque también con el tema del deporte, capaz que estar todo el tiempo en una cancha o llegar a ese lugar es como que a mí, por lo menos yo en lo personal, me pone muy contento. Entonces como que siento que después si hay algo malo, lo terminas tapando un poco con eso. Y no sé, quizás capaz cuando faltó alguien o se tuvo que ir alguien, capaz que ahí fue donde más fuerte se pone el tema. Pero bueno, también las lesiones, yo creo que eso también cuesta mucho o te hace ponerte en un lugar de como, bueno, pongo pausa un rato a esto y veo cómo lo acomodo. Pero bueno, por suerte siempre volví a jugar y siempre estuve, entonces como que siento que la parte fea es bastante corta, como también las alegrías, ¿no? Son cortas. Así Perfecto. que creo que eso fue lo más duro, de que capaz que tenga que no estar alguien o saber que, bueno, cuando fallece mi abuela, yo estaba en Uruguay y nada, y me enteré a la mañana antes de ir a jugar un partido. Como que fue bueno. Nada, y ella vivía en mi casa y todo lo que, no sé, representaba para mí ella era como durísimo. Entonces era como, bueno, como que siento que nunca supe manejar y creo que nadie sabía manejar esa situación. Pero encontrarte en ese lugar y decir, ¿y ahora? Como que, nada, y creo que volví y como que te diga, no sé, 3 semanas después. Entonces era como que nunca, y recién este año pude ir tipo al cementerio a poder como, nada, saludarla o despedirla de ese lugar. Entonces como que, bueno, encontrarte en esta situación del deporte, la parte profesional también tiene eso de no estar en tu casa, irte lejos y que todo este tipo de cosas feas pasen por un costado y tener que como un poco hacer, no sé, oído sordo, ponerte como un poquito más lejos como para que no pegue tanto porque si no después, bueno, el resto de la vida es como un poco más dura y bueno, y con esto, quiera o no, lo alejas un poco, ¿viste? Seguro, seguro, se entiende perfectamente, Rodri. Con todo esto que estuvimos hablando también del tema de la salud mental y todo, me gustaría preguntarte por algunas herramientas que conseguiste o que lograste implementar de la psicología deportiva. Si nos podés compartir alguna que te haya ayudado antes de los partidos, o por ejemplo, la vez que tuviste que volver de la lesión. Así podemos también tener una nueva herramienta que implementar. Sí, yo mi trabajo más fuerte, va, el que hice sobre todo, que era lo que es un gran problema mío, es la distracción. Entonces, a mí me pasa hoy en día dentro de una cancha, tipo, no sé, estoy por ir a un line, que vas caminando y de la nada tenés, o vas trotando y tenés como la gente, capaz me quedo mirando a la gente y no escucho lo que dicen para la siguiente jugada. Entonces, como que el tema de la concentración, viste, yo la tengo que trabajar mucho porque es todo el tiempo me voy, estoy charlando, o estamos charlando acá nosotros dos, yo estoy capaz de pensando en otra cosa, en China, y después digo, uy, estoy diciendo esto bien o no. Bueno, lo que yo hice sobre todo para el tema de la concentración es la respiración, como viste, pensar en la respiración. Lo hago en todo momento, en cualquier momento, en el auto, en el club, en la cancha, en todo el tiempo. Y mirar a los ojos, eso también como que lo empecé como, porque también esto de la distracción es mucho por lo que yo veo.
Entonces como, bueno, me concentro un poco en lo que dice el líder y intento hacer ese tipo de cosas. Después mucho más no he trabajado mucho sobre en esto, ¿viste? Bueno, cómo me fue bien, pude lograr estar mucho más tiempo concentrado o no. eh, pero bueno, me he encontrado en momentos muy no perdido, porque sabía lo que tenía que hacer, pero pensando en cualquier otra cosa y bueno, esto me ha ayudado mucho. Perfecto. Antes estuvimos hablando de los momentos malos, ahora me gustaría que vayamos a la contraparte, que es los momentos buenos, los momentos lindos del deporte. En tu caso, con todo lo que te ha tocado vivir como jugador de rugby, ¿cuál es el momento que más aprecio le tenés o cuáles son los momentos que si tenés que elegir te quedás como los más lindos en tu carrera deportiva? Difícil, pues bueno, nunca salí campeón. Bueno, con Argentina 15 sí, pero después de algo de otra cosa no. Si tengo que pensar algo así, algo, seguramente algún partido con San Luis, por todo lo que llevaba esto también de estar lejos, con, no sé, estando en con Pumas o Jaguares, ir y venir y eso, capaz que el esfuerzo de todo eso se volcaba todo a un partido o a un momento, lo veo como alegría. Y obviamente, seguro, sí, obviamente el mundial, los mundiales, yo creo que eso es lo mejor que me pasó en la vida. Todo el tiempo ahí adentro, 24 horas, eh, no sé, como poder llegar a donde llegamos en el último mundial, poder haberlo disfrutado, aunque después la otra parte fue la dura, pero el momento de eso era todo increíble, como, viste, no pensar en otra cosa que no sea cómo nos iba a ir con, viste, con sabiendo que nos iba a ir bien, que íbamos a hacer las cosas bien. Bien, Rodri, ahora me gustaría que por ahí hagamos un pequeño, una pregunta por ahí un poquito más rebuscada, y es preguntarte con todos los años que tenés en el profesionalismo, ¿qué crees que le podrías decir a aquel Rodrigo Bruni que estaba dando sus primeros pasos en San Luis, aquel jugador que estaba dando sus primeros pasos en Jaguares, en los Pumas? ¿Qué te hubiese gustado saber de la experiencia que tenés a día de hoy? Y creo que lo que más me haría hincapié en el tema, porque no me va tan bien, en la parte física, en la parte viste, de correr y eso que no me gusta, como que tendría que decirle que se ponga más hincapié en lo que falta y no en lo que tiene como porque esto me lo dijo una vez un amigo y me dice, si vos tacleás fuerte o corres fuerte con la pelota, eso está bueno que lo tengas y lo guardes, pero preocupate también por las cosas que te faltan para poder como completar, ¿viste? Porque como que esa parte también está buena de que le hubiese metido un poquito más a la parte física, que es lo que siempre más me costó. Bien, ahora pasando por ahí del lado personal, me gustaría, Rodri, preguntarte por un tema que también involucra a los jugadores del rugby y es el tema económico. Por ahí en Argentina se manejan unos tipos de contratos, cuando uno está en Jaguares, cuando uno va a las concentraciones nacionales. Después, bueno, en Top 14 sabemos que se eleva muchísimo eh, el monto. Preguntarte básicamente si el jugador de rugby cuando llega a la profesionalidad puede vivir bien, o qué nos podés contar. No hace falta que digas ningún tipo de cifra, pero por ahí algún dato para tener en cuenta sobre lo que es la profesionalidad en Francia y los salarios que recibe el jugador de rugby. Sí, la verdad que se puede vivir bien, sobre todo, a ver, por lo menos lo básico lo tenés muy bien resuelto. Obviamente cuanto más arriba mejor es, pero sí, 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 lo económico te lo resuelve por el momento, no te salva para toda la vida. Con eso es como lo que te digo, nada, vivís bien, estás cómodo, podés hacer cosas que te gustan, pero no es para toda la vida, no es para todo el resto que te queda de vida. Así que poco creo que hay que saber manejarse bien como para no trabajar vas a tener que trabajar igual, pero creo que sobre todo esto es un poco lo que hablábamos de los argentinos, la mayoría del rugby argentino viene de una clase social alta, entonces
ayuda mucho que la mayoría, o capaz estoy hablando por demás de eso, pero la mayoría ha estudiado. Yo de los que conozco acá, o estudia o ya son profesionales, los más grandes. Yo, por en mi caso, yo no estudié, como que, bueno, no sé si elegí el trabajo, pero tuve que trabajar y no podía estudiar, entonces como que siento que también es lo que me tocó. Sé que en algún momento vas a poder estudiar y voy a poder estudiar, pero me parece que, bueno, como te digo, no te salva para toda la vida, te va a ayudar a como comenzar la parte de la segunda vida mucho mejor, o bueno, mucho mejor no sé, pero mejor si haces las cosas bien y creo que sí, que estás bien y se está bien. Perfecto. Rodri, antes estuvimos recordando buenos y malos momentos. Ahora me gustaría preguntarte por alguna anécdota graciosa, alguna anécdota de esas locas que se viven en rugby. Puede ser desde alguna gira como juvenil, que esas son inolvidables, hasta alguna locura que hayan hecho con la selección o con los equipos en Francia, la que se te ocurra. No, pienso justo hablando hoy de lo mental, porque justo también hace unos días venía hablando con Nico Sánchez y venía pensando en él y ahora que justo que me decía esto y hablando de lo mental con mi problema de distracción, hay una parte muy graciosa, estábamos en un partido jugando, no sé por qué situación yo quedo en el fondo. Y era como que para mí era, en mi cabeza fue, che, qué bueno está jugar al rugby y ver el partido de este lugar. Y yo estaba pensando como un poco en eso y un poco como qué lindo esto, ¿entendés? Y yo estaba así y estaba Nico Sánchez que me gritaba y me decía que yo tenía que seguir barriendo porque era como que en ese momento tuve que me quedé en el fondo y tenía que cumplir un poco la función de un wing fullback. Y yo estaba mirando y decía, che, qué bueno está esto. Y escuchaba de fondo, muy de fondo, escuchaba, negro, negro, corre para el otro lado, negro, corre para el otro lado. Y yo estaba parado, quieto así, mirando, como diciendo, qué bien esto. Y al rato fue como, uy, sí, estoy jugando un partido. Así que corriendo para la otra punta, como tenía que hacer un win, corriendo para la otra punta, tacleando todo. Y después cuando termina el partido, me dice, Nico me dice, ¿qué te pasó que no me escuchaba? Le digo, me distraje, estaba pensando en otra cosa y dice que tuve como 10 minutos mirando el partido. Qué Y me dice, bueno. bueno, te pagaron por ver un partido, me dice. Y bueno, nada, fue gracioso en el momento, que quizás ahora no fue tan gracioso, pero él se reía mucho porque decía, no puedo creer que te hayas distraído por tanto tiempo. Qué grande. Bueno, seguro que lo disfrutaste en ese momento vos. Bien, preguntarte por ahí sobre ya con todo lo que te tocó vivir, algún consejo que crees que cualquier jugador de rugby que busca convertirse en jugador profesional debería escuchar, debería tener en cuenta. Estuvimos hablando mucho de la salud mental. También hablaste de prepararse en cuanto a lo económico por ahí, de no dejar todo librado al rugby. em, Podés entrar también en el aspecto deportivo, pero ¿qué crees que sería importante que un chico jugador de rugby tenga en cuenta? Creo, y la sensación que tengo por lo que he escuchado en poco tiempo, en situaciones me han pasado, siento que lo más importante es que, un poco también lo que hablábamos hoy del el jugador rugby argentino, es como, viste, quiere ser muy, muy perfecto en la destreza y deja de jugar un poco al rugby. Creo que sería un poco más de eso, viste, como dejar de pensar tanto en que hay que salir bien en la foto, para bien, ¿no? Viste, como es lo que te decía hoy, el pase con las manos, tienen que terminar el jugador. Creo que un poco más de enfocarse en lo que tenemos que lograr, que es ganar y que es jugar bien. Y capaz muchas veces se juega bien y no se tira un pase perfecto, no se hace el mejor tackle. Tiene que ser lo justo para lo que pasa en el momento. Y me parece que lo bueno de esto es como bueno, el trabajo que tengas que sea productivo y que dé resultado más que, viste, que todo el día, bueno, el pasecito y la foto y gozo. Que esto yo lo veo por lo que te decía hoy, de mucho lo de acá, que los flacos esto entrenan pase con una mano. Que eso en Argentina, o por lo menos lo digo por mí, no lo hacen. No lo hacía antes de chico, che, un pase con una mano, un pase con una mano. Bueno, entonces me parece que el tema va más por jugar lo que hay adelante y tratar de disfrutar eso que viste tan específico el pie, la mano y Bien, esto me parece que lo tienen organizado con Facu porque la semana pasada me dijo casi exactamente ah lo sí, mismo.
Capaz porque hablamos mucho de eso, de cómo estamos. Buenísimo. Bueno, Rodri, para terminar, una de las preguntas que también me surgen con todo lo que estuvimos hablando es en el llegar a día de hoy, tu presente en Bayón, preguntarte cómo te estás sintiendo esta temporada que va a empezar ahora, y también preguntarte si se puede, en cuáles son tus pensamientos con los Pumas, ahora que por ahí hace tiempo que no estás jugando con ellos, si la puerta siempre está abierta y siempre lo tenés en tu cabeza, si por ahí ya estás más, no quiero decir relajado, pero más disfrutando del rugby del club y descansar de tantas concentraciones nacionales. Con el club estoy, la verdad que estoy re contento. Ahora jugamos 2 partidos y perdimos los dos, con uno contra Vierre y otro contra Toulouse, que bueno, como que me gusta a la vez porque me hace caer, me da un poco de miedo, me hace caerme hasta las patas y siento que me hace poner en un lugar un poquito más precavido. Pero nada, estoy contento, estoy bien en el club y ojalá que no vaya bien. Va, el año pasado no fue muy bien, la verdad que eso estuvo bueno, pero bueno, no son los mismos jugadores, no está la misma gente, así que nada, otro empezar. Y respecto a los Pumas, nada, no tengo ni idea. La verdad que ellos no me llamaron más, no sé si ellos me tienen en cuenta o no. No, no, que este año, el año pasado que no estuve, va, después del Mundial que ya no me llamaron, no supe nada, no sé si me tienen en cuenta o no, no tengo ni idea. La verdad que no sé nada de ellos. Es un poco eso, la realidad, y después nada, yo juego. Como que después de todo lo que me había pasado el segundo año respecto a lo deportivo, como que dije, bueno, quiero empezar a jugar bien para mí, no me importa si juego mal, si juego bien para el resto, yo quiero empezar a jugar bien para mí, que me parece lo más importante, y después bien por lo otro. Pero bueno, nada, respecto a los Pumas no tengo ni idea, la verdad, con esto último que no me llaman, que no sé nada. Sí, obviamente que me enojé, estuve menos contento, más contento, más tranquilo, menos tranquilo, pero ya ahora, como que hoy estoy en la de, bueno, no me importa si les importo, porque tengo esa sensación de ellos para conmigo, entonces, como, perfecto, si es así, será así, no tengo drama. Con alguno de los anteriores staff habías encontrado una situación similar, Rodri, de por ahí no recibir llamado en absoluto, o por ahí es algo que se está dando bueno, como vos decís, no tenés la razón. No, no, anteriormente no, porque por lo menos me llamaban para ir. Ahora, como no me llamaron para ir, no sé si. Bueno, igual no, claramente no me tienen en cuenta si ya pasaron 2 años y no me llamaron. Entonces, yo creo que si alguien no te llama por 2 años, porque no te va a tomar en cuenta. Está perfecto, igual, obviamente, que jueguen los mejores y los que ellos sientan que está bien. Además, le está yendo bien, y eso es lo más importante. Seguro. Me estoy Eh, autoconsolando. No, está bien, se entiende, Rodri, que todos estamos en sintonía con lo que decís. Por mi parte, Rodri, te hice todas las preguntas que quería hacerte. La verdad, me he quedado muy contento con cómo salió la entrevista. Agradecerte muchísimo por haberme prestado el tiempo de charlar con vos. Por último, quería cederte una vez más la palabra para que si hay algo que no hayamos hablado, que te gustaría compartir con los chicos que sueñan con jugar al rugby, con las personas que son amantes del rugby, que lo puedas hacer. Y por último también que nomines a 3 jugadores que te gustaría escuchar en el podcast. Bueno, no, esto me parece va un poco de la mano lo que decía el tema de soñar primero que todo y después laburar a fondo. Tipo, no importa qué ni cómo, lo mismo que decía el tema de que si no te llaman para algo, no importa, será que no es el momento. Lo importante es estar listo siempre para poder, en el caso de que toque o que tengas la posibilidad de irte a jugar afuera, que nada, que estés listo y preparado. Y 3 jugadores que me gustaría. ¿Hiciste con con Lauta Bazán No, todavía no lo pude contactar. Laucha sería bueno. A ver, te voy a decir uno que me gusta mucho a mí, también Nico Rocco.
que Bien, él está en Italia, me parece ahora, y con Diego Galeto también. Él también me parece perfecto. que está en Italia. Perfecto, los vamos a estar contactando. Dale. Rodri, ahora sí, agradecerte una vez más por la predisposición y por tus experiencias que nos compartiste hoy. Espero que a todos los que nos están escuchando les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio de Scrumcast. Adiós. Muchas gracias, abrazo.